Bienvenidos a este su canal de Father and Son Image. En el día de hoy nos encontramos en el pueblo de Aguadilla con el testimonio de un joven que, al igual que muchos otros jóvenes, terminan la escuela superior y no saben qué van a seguir estudiando o a qué se van a dedicar. Veamos. Bienvenidos a Que Corte, un ambiente familiar. A los 18 yo salí de la escuela y yo no sabía qué estudiar. Conseguí un trabajo en una barbería, en una tienda. Ahí estuve los primeros 3 meses trabajando. Fue un trabajo de temporada. Luego de eso me mudaron a otro trabajo en el mall. Conseguí ese trabajo en el mall. Estuve 3 años trabajando en el mall en una tienda. Después de eso, mi abuelo insistía en que yo estudiara algo. Mi abuelo me decía todos los días, tienes que estudiarte algo, no te puedes quedar así, tienes que estudiarte algo. La cosa fue que yo no sabía qué estudiar. En ese momento yo decía, por sacarme a mi abuelo encima, me fui a estudiar barbería. Abuelo quería que yo estudiara mecánica. A mí no me gusta la mecánica. Pues me fui a estudiar barbería. Me fui a estudiar barbería y yo dije, vamos a intentarlo. Y empecé a estudiar barbería y me gustó. Los primeros meses de estudio, nadie creía que yo iba a seguir estudiando barbería porque en mi casa todo el mundo decía, tú de barbero, no te imaginamos de barbero. Pero poco a poco me gustó y empecé a estudiar barbería, como a los 20. Mi mamá me decía, mi papá también, tú estás cogiendo ese curso a perder el tiempo porque tú no vas a ser barbero, eso yo no te veo de barbero. Y yo como que eso me motivó a que yo quería ser barbero. Y yo decía, ¿cómo es posible que en casa me digan eso? Yo voy a ser barbero. Y entonces me puse y me gustó la barbería. Y aprendí a recortar. La real fue algo que me gustó porque me llamaba mucho la atención el cómo uno puede hacer un cambio. De una persona que llega con mucho pelo, cómo tú puedes hacer un cambio de imagen completo cuando tú terminas el corte del cabello. Y la persona es otra persona. Cuando tú terminas el corte, la persona incluso se siente bien con ella misma. La persona sale contenta de la barbería y eso me llenaba. El ver cómo yo podía hacerle un cambio a una persona y que la persona saliera feliz con lo que yo había hecho, pues es algo que me llenaba. Tú ves a la persona y ya tú sabes qué tú le puedes hacer a la persona para que se vea diferente, se vea bien, un cambio nuevo, un look fresh. Al principio pues no era tan fácil, pero con el tiempo, la práctica, pues sí. Y ahora llega una persona a la silla y me dice, no sé qué hacerme, y ya yo sé qué hacerle. Mira, podemos hacerle, y le doy sugerencias de qué podemos hacerle. Y es algo que nada más de verlo, ya yo sé qué hacer. Me gustó mucho y yo me pasaba viendo videos de barbería. Yo me pasaba viendo videos de barbería, ver los cambios, ver diferentes estilos. Y ver mucho de eso, pues yo pienso que fue algo que me ayudó a llegar al punto en el que yo pueda ver a alguien y saber ya qué hacerle. Básicamente nosotros somos psicólogos. Casi todo el que viene aquí se siente y cuenta su historia, nos habla de cómo se sienten, o muchos cuentan cosas personales también, ¿entiendes? Problemas que tienen, confían mucho en nosotros los barberos. Es algo que cuando tú vienes a la barbería, es como que su momento. Yo tengo un cliente que él me dice que sus 2 sitios especiales, los 2 sitios más felices para él, son cuando él va a darse un masaje y cuando viene a la barbería. Esos son sus 2 sitios. Y él dice que cuando él viene a la barbería, él se desconecta por completo de todo. Él dice, este es mi momento. Tú hazme vivir una experiencia en el recorte. Y es algo que pues, llena a uno, porque tú sabes que tú logras hacer eso con una persona, pues es algo que te llena y llega al punto que te gusta. Aquí pasa mucho con las personas empiezan, yo siempre digo, viene una persona por primera vez, no te va a contar su vida, obviamente, es la primera vez que viene. Pero entre más, cada vez que viene, continúa viniendo, semana tras semana, llega un punto que ya la persona te ve diferente, te ve como un amigo, en quien puede confiar, y se desahogan con uno. Y hay cosas que sí que son tristes, porque te cuentan problemas que tú en tu vida pensaste que una persona te fuera a contar algo así, y tú lo estás escuchando, y a veces uno se pone en su situación y es triste, porque nadie quisiera estar ahí, pero
Es increíble cómo la persona confía tanto en uno aquí. Es algo que de verdad es increíble, porque las personas se desahogan con uno y es algo que pues me gusta, sinceramente me gusta, es una de las cosas que yo aprecio, como una persona confía en ti y es algo que no cambio. Ha pasado que las personas a veces te dicen cosas que tú dices, ¿qué le digo? Porque, ¿qué le voy a decir? Pero muchas veces esa persona lo que quiere es que tú lo escuches. Muchas veces esa persona lo único que quiere es que tú estés ahí y la persona quiere desahogarse contigo. A veces tú no hace falta tú decir nada y al final la persona te da las gracias y dice, gracias por qué, si yo no le dije nada, pero es que tú estuviste ahí y lo escuchaste. Esa persona lo que hizo fue desahogarse contigo. Siempre está la persona que cree en uno, que cuando yo empecé a recortar, yo me acuerdo como ahora que yo tenía un vecino que yo recortaba y los recortes quedaban bien malos. Los recortes quedaban bien malos, la verdad. Los recortes quedaban bien malos. Pero la persona siempre siguió ahí y siempre me decía, yo voy a ti. Yo voy a ti. Y yo lo recortaba y yo decía, ¿cómo él vuelve? Semana tras semana decía, ¿cómo él vuelve? Porque no quedaba bien. Yo me recuerdo como ahora que él me pidió una línea una vez y yo le hice una línea más ancha que un dedo. De aquí. Porque yo por los nervios empecé a hacerle y quedó bien ancha. Y él seguía viniendo semana tras semana, recórtame. Y yo decía, wow. Y esa persona, y así hubieron un par que creyeron en mí y me inspiraron a seguir, a lograr mi sueño de ser barbero. Un sueño que lo tuve después de grande, pero en ese punto, las personas, sí, puedo decir que me inspiraron, que me motivaron, me animaron a poder seguir. Porque si ellos no hubieran vuelto, yo quizás no fuera ni barbero. Yo recuerdo que yo empecé a trabajar en una barbería y yo llegaba a la barbería a las 8 de la mañana. Yo llegaba a las 8, me sentaba en la silla y ahí pasaba todo el día sentado, en la misma silla. Y antes no era como ahora que estábamos por cita, antes era por orden de llegada. Y yo me río porque es increíble, era por orden de llegada y a veces la barbería estaba llena. Habían 6, 7, entonces llegaba alguien y yo le decía fulano y la persona me decía, no, yo espero por él. Y el dueño de la barbería decía, mira, tengo 6 antes que tú. Está bien, no hay problema, yo espero por ti. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y yo solo, sentado en la silla, pasaba el día. A veces metía 9, 10 horas, hacía un cerquillo, más nada. Y así había semanas que yo no hacía nada, porque no recortaba a nadie. Recortaba uno que otro, pero eso era bien poco, bien poco, bien poco. Y no fue fácil porque uno se frustra. Hay cosas que pagar, las deudas siguen y no recorto a nadie y pues no es fácil. Pues entonces la parte dura era que tanta gente que llegaba y nadie se recortaba conmigo. Eso era duro, porque mentalmente decía, ¿cómo es posible que una persona prefiere estar 4 horas sentado en una silla y no me dé la oportunidad de recortarlo? Pues eso a mí me frustraba porque yo decía, wow. Pero poco a poco recorté uno. Un amigo de él lo vio y le preguntó quién lo había recortado y recorté otro. Fue un proceso largo, fue un proceso de más de un año y pico, 2 años. No fue un proceso de que en 2 meses ya yo estaba recortando mucha gente, ¿no? Yo me tardé como 2 años en empezar a tener mi clientela poco a poco. Fácil no fue. Yo puedo decir que lo más importante aquí es la disciplina. Tú puedes ser una persona con mucho talento, pero si no tienes disciplina, no hacemos nada. Tú tienes que tener disciplina, y más en esto de la barbería. Ahora mismo, yo me acuerdo como ahora que yo empecé a hacer algo diferente y era que yo llegaba más temprano que todo el mundo. Muchos llegaban a las 8 y yo a las 6:30 estaba en la barbería. Muchos iban a las 7 y yo a las 9 de la noche estaba en la barbería. Todo el que salía tarde, yo lo cogía. Todo el que entraba a las 8, que no podía yo lo cogía antes de las 8. No fue fácil porque vivía en la barbería los primeros años, básicamente. Yo madrugaba demasiado para llegar a la barbería temprano, para irme bien tarde. Pero ese cambio es disciplina. Es disciplina, mantener un horario, que la gente sepa que tú estás en ese horario y que cuando vayan, que tú estés ahí. Mantenerlo. Y ser responsable. Ser responsable en todo lo que tú hagas con el trabajo, con tus citas, en este caso ahora, con tus citas, tener una buena agenda de todo lo que tú vayas a hacer, los trabajos, todo. Si no lo haces así, es difícil, porque las personas se cansan también. Si tú eres una persona irresponsable, se cansan.
En Aguadilla, en Puerto Rico, hay personas de más. Esto no es algo que yo te diga que me preocupa, porque, como dicen, el bizcocho es grande, hay para todo el mundo. Hay para todo el mundo. Pues no es algo que me preocupa. Siempre todo el mundo va a poder tener lo suyo en esto. Una persona que quiere empezar ahora mismo tiene que tener las ganas y no puede quitarse. No es fácil. No va a ser algo de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses, un año. Va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Lo importante es que nunca quitarse. Nunca quitarse, seguir esforzándose día a día, seguir mejorando sus recortes día a día. Que cuando tú recortes a alguien, incluso preguntar a la persona, mira, ¿te gustó? ¿Qué puedo mejorar? Y darte promoción, darte a conocer. Las redes sociales es algo bien bueno hoy en día. Tenemos Instagram, lo que son Facebook, tenemos muchas redes sociales que podemos utilizar para poder promocionarnos. Pero una persona que quiere empezar tiene que ser disciplinada. Tiene que ser disciplinada en sus horarios, en todo. Y lo va a lograr. ¿Se va a tardar? Sí, se va a tardar. Hay gente que se le da rápido, pero no todo el mundo se le da rápido. Pero se puede. Que no se quite nunca. Tiene que mantenerse, seguir esforzándose día a día, pero lo va a lograr. Si de verdad quiere y pone de empeño de su parte, lo logra. Pero tiene que esforzarse. Que no va a ser fácil. Que no va a ser fácil, pero que nunca me quite. Porque hubo muchos momentos en los que uno me desanimé bien brutal. Porque no recortaba a nadie. Y pasaban los meses y los meses y los meses y los meses. Y yo decía, ¿cuándo? ¿Cuándo va a llegar la mía? Como uno dice. ¿Cuándo va a llegar mi momento? Porque sigue pasando el tiempo y pasando el tiempo. Y yo sigo en las mismas. Que no me quite nunca. Que no me quite y que siga, que me esfuerce todos los días. Y como mencioné ahorita, es disciplina. Es disciplina. Si lo dejas a la casualidad, es hacerse un plan de trabajo y aplicarse a él y agajarlo. Y esto es lo que yo voy a hacer. Y hacerlo. Y no cambiarlo. Si no, te va a dar resultados. Yo siempre he dicho que uno tiene que ser agradecido. No hay por qué uno no tiene por qué cambiar. Uno tiene que acordarse que uno ayudó a uno desde el principio. Yo siempre, a mí eso de que uno cambia, a mí eso nunca me ha gustado. Yo digo que una cosa, primeramente, gracias a Jehová por las cosas que uno tiene. Y uno no tiene por qué ser otra persona. No importa lo que pase, lo que tú te hagas, tú no tienes por qué cambiar. No tiene por qué subirte de, como dicen, que se te subió a la cabeza lo que haces. No, ¿por qué? Porque hoy tú estás aquí, tú no sabes mañana. Uno tiene que siempre ser humilde. Eso es la clave del éxito aquí. La humildad, poco a poco, esforzarse día a día y no hay por qué cambiar, sinceramente. Me pueden conseguir en Instagram como el G Barber, es el_G_Barber. Y básicamente así en Instagram. Es el nombre que tengo ahora mismo. Y así mismo en Facebook. El teléfono es 787-685-9167. Es gabocruz24@icloud.com. Me pueden conseguir de esa forma y ya saben. Aquí siempre las órdenes en que corte. Contamos, no solamente estoy yo, sino que tenemos 3 excelentes barberos, que es Dali de Barber, Yagi de Barber y Ángel de Barber. Así que cuando quieran, son bienvenidos aquí, en Que Corte en Aguadilla, frente a Pep Boy, en los Altos de Punto Oro.